Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ricardo Guerra, los saludo desde la Ciudad de México. Espero que podamos pasar un ratito agradable y que el proyecto que hemos preparado para el día de hoy a ustedes les guste. Lo que vamos a hacer es una técnica que nosotros le llamamos una falsa oxidación o un falso metal oxidado. Esta técnica, pues bueno, quienes nos han visitado en nuestro stand durante algunas de las expos en las que hemos participado, esta técnica ya la hemos trabajado precisamente sobre cerámica. Entonces, como les comento, la misma técnica hoy la vamos a trabajar tanto sobre cerámica como sobre unicel. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para trabajar esta técnica del día de hoy? En primer lugar, nuestra maceta de unicel. Esta es una maceta de nuestros amigos de Nadie Empaques. Ellos nos la proporcionaron, a quienes les agradecemos mucho. Recuerden que pueden ver las transmisiones de nuestra amiga Pati Alquicira, maestra de Nadie Empaques, parte creativa muy importante de Nadie Empaques. Y a ella la pueden ver a través de la página de Facebook de la empresa, que es precisamente Nadie Empaques Oficial. Y todo lo hace con unicel. Entonces, pues yo les sugiero que vean sus transmisiones porque realmente tienen ideas muy interesantes para cualquier tipo de evento que nosotros podamos tener. Vamos a trabajar entonces con nuestra maceta de unicel. Vamos a trabajar con un angelito de cerámica, un angelito que vaya acorde con nuestra maceta, que no sea demasiado grande o demasiado pequeño, si no, no va a lucir. Es una pieza de cerámica que fácilmente podemos encontrar en cualquier tienda de cerámica. Ustedes pueden escoger entre todos los modelos que vean el que más les guste. Y vamos a trabajar también con nuestras aplicaciones de pasta. Voy a trabajar con unas cenefas que tengo aquí. Tengo dos modelos diferentes. Voy a utilizar dos. En nuestro catálogo de aplicaciones, que está aquí en mi página, en la sección de fotos, ustedes pueden ver todos los modelos que tenemos. Entonces voy a usar un par de estas aplicaciones. Como mi maceta no es muy grande, yo voy a utilizar las dos que tengo acá abajo. ¿Sí? Estas que son más grandes las podría usar si mi maceta es un poco más grande o si es más voluminosa. Entonces eso es lo que voy a necesitar. Vamos a trabajar con gesso, pintura metálica, pintura acrílica en color negro, azul primario y azul turquesa, blanco también vamos a utilizar un poco. Y posteriormente vamos a usar un poco de pintura metálica en color oro y polvo de oro. Voy a empezar primero con mi maceta de unicel. Voy a hacer esto a un ladito y coloco aquí mi loseta y mi maceta. A mi maceta no le voy a hacer ningún tratamiento en particular antes de empezar a trabajar con ella. Esta tiene una superficie porosa, a veces tiene a lo mejor, tal vez si yo la fuera a trabajar en otro proyecto le daría una lijadita para que me quedara muy tersa, muy lisita. Pero en este caso, como voy a formar una textura sobre ella, no importa si a lo mejor tiene algún desperfecto, a lo mejor de alguna parte se siente irregular, no hay ningún problema porque vamos a trabajar con una textura y esa textura con la que yo voy a trabajar es con el gesso. El gesso es un producto de una consistencia no líquida, sino más bien cremosa. Tiene una consistencia muy suave. Viene ya con un pigmento en color blanco. Y voy a colocar un poco de este producto aquí en mi loseta. Es muy fácil de trabajar. Yo lo puedo trabajar con un stencil y me va a dar volumen, como lo hemos hecho en algunos otros proyectos. Lo puedo trabajar con una espátula o lo puedo trabajar con una esponja, como lo voy a hacer el día de hoy. En cualquiera de los casos, este producto me va a generar una textura y me va a ayudar a tener también un poco de volumen o un mucho de volumen dependiendo de qué tanta cantidad yo utilice. Voy entonces a utilizar un pedazo de una esponja. Estas las usamos mucho para lavar los trastes. Por un lado es una esponja muy suave, por el otro lado es una fibra. Sí, yo creo que
Si no las hemos usado todos, al menos yo creo que sí todos las conocemos. Repito, yo creo que en todas las cocinas mexicanas hay una pieza de estas que nos va a servir muy bien para poder trabajar y para poder generar nuestra textura. Como les repito, una parte es muy suave, la otra parte es rugosa. Yo voy a utilizar la parte de la fibra, la parte rugosa. Esa es la que voy a usar para tomar con esta un poco de mi gesso. De esta forma. Y con este gesso voy a empezar a aplicarlo con pequeños golpecitos sobre toda mi maceta. Aquí vamos a ver cómo empieza a verse levantado el producto o empieza a verse esa textura que yo quiero lograr. En toda mi maceta voy a hacer esto. Y lo voy a dejar secar por espacio de aproximadamente 15-20 minutos. Es muy importante que esta textura esté totalmente seca para que yo pueda pintarla. En caso contrario, si la textura la tengo fresca y yo aplico pintura, la pintura obviamente es un líquido y le va a transmitir humedad a mi proyecto. Entonces, si yo no dejo secar muy bien y de inmediato coloco la pintura, esto se va a empezar a correr. No solamente voy a perder la textura que quiero dar, sino que incluso se va a hacer medio pastoso y se va a ver muy feo. Entonces, una vez que yo haya aplicado ya toda la textura a mi maceta, la dejo secar. Aquí se puede ver, la voy a acercar un poquito más hacia la cámara para que ustedes vean que ya no se ve lisita, sino que se empieza a ver un poco irregular. Eso es lo que yo quiero lograr en toda mi maceta, solamente por la parte de abajo y por la parte de afuera. Por la parte de adentro no voy a hacer esto. Sí, ahí se alcanza a ver. Ahí se alcanza a ver cómo me queda medio grumoso. A ver si hacemos un poquito más de sombra con la cámara, porque la sombra creo que es lo que me ayuda a ver el efecto. Y entonces ahí vemos con esa sombra que me hace la cámara, ahí se ve precisamente cómo me queda, y así es como me tiene que quedar toda mi maceta. Repito, la parte de abajo y toda la orilla. ¿Sí? La parte interna no la voy a hacer absolutamente nada. Esto, repito, lo voy a dejar secar muy bien. Ok, una vez que ya hice todo esto y que esto ha secado, voy a trabajar entonces con las aplicaciones que yo les había comentado al principio. Como mi maceta la voy a usar no como tradicionalmente usamos las macetas para colocar algo, sino que la voy a usar como si fuera un pedestal o una base, voy a colocar mis aplicaciones de pasta, las voy a pegar con silicón líquido. Estas les hemos comentado anteriormente que están elaboradas de pasta flexible. Aunque ya están secas, y de hecho es lo ideal que yo las trabaje ya secas para que las pueda pintar o les pueda dar diferentes efectos. Vean que esta pieza tiene cierta flexibilidad o cierta elasticidad, de tal forma que yo la puedo doblar. Claro, lo voy a hacer con cuidado, pero lo puedo hacer de esta forma para adaptarla a la forma de la superficie sobre la que la voy a trabajar. Si es una superficie plana no tengo ningún problema, la puedo usar así, tal cual como la tengo aquí. Pero si la voy a usar sobre una lata, una botella, un cilindro, en este caso mi maceta, la puedo doblar fácilmente y de esta manera la puedo, repito, adaptar a mi pieza. Y puedo también, entonces ya una vez que la coloque de esta forma, la puedo pegar. Voy a utilizar siempre silicón líquido, que es un producto que a mí me gusta mucho, porque me parece que es muy fácil utilizarlo, es muy fácil de conseguir, es muy económico, seca rápido. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Como voy a trabajar con 12 nefas, solamente voy a pegar una de un lado y otra del otro lado. Solamente voy a tener cuidado de que me queden centradas las dos para que mi trabajo se vea lo más estético posible. Estas las voy a secar, las voy a dejar igual otros 10 minutos secando más o menos. Puedo sostener un poquito aquí con los dedos para que no se
no se despeguen. Y vamos a dejar reposar un poquito también para que esto seque totalmente. Y una vez seco voy a dar una base en color negro con mi pintura acrílica. Y de igual forma lo voy a hacer con mi angelito. Mi angelito de cerámica, ya saben, lo voy a hidratar con una esponja húmeda para retirarle el exceso de polvo. No necesito lijarlo. Si yo lo lijo voy a desgastar un poco de los relieves que tiene, y entonces eso me va a ayudar, o más bien no me va a ayudar para que yo pueda lograr un mejor efecto. Entonces no lo voy a lijar, solamente con esponja húmeda lo voy a hidratar, retiro el exceso de polvo y posteriormente doy una base también en color negro con mi pintura acrílica. Para aprovechar precisamente, traigo mi tarea ya hecha. Aquí tengo mi maceta. A mi maceta ya le coloqué la textura. Se dan cuenta que no se ve parejita, tiene una textura como grumosa. Por dentro la pinté de negro, no hice nada más que pintarla de negro. Y ya aquí tengo ya mis aplicaciones pegadas. Sí, estas las pegué con, ahí vamos a ver cómo se ve nuestra maceta. Hacemos un poquito de sombra. La sombra siempre nos ayuda a que se pueda ver un poquito mejor el acabado de la maceta. Sí, entonces, bueno, ahí pueden ver ustedes cómo pegué mis aplicaciones, las pinté. Se ve ese acabado rústico, como arenoso, brumoso. Repito, no se ve parejito. Y tengo aquí mis aplicaciones y tengo también mi angelito. Este es un angelito diferente al que les mostré. Les comento que ustedes pueden utilizar la forma de ángel que ustedes quieran, solamente considerando que el tamaño vaya acorde con el de mi maceta. ¿Por qué? Porque voy a hacer, como les comenté, un pedestal para mi ángel. Esto lo voy a trabajar, y una vez que lo trabaje, esta maceta me va a servir a mí. Por supuesto que la puedo usar como tradicionalmente todos la usaríamos. Y puedo colocar a lo mejor una plantita artificial, o lo puedo usar para colocar lápices, plumas, mis pinceles, etcétera. Pero en esta ocasión esta maceta la voy a usar como si fuera la base o el pedestal para poder colocar yo mi angelito. Obviamente la cerámica pesa más que el unicel, pero el unicel resulta ser muy resistente para colocar mi pieza. No voy a tener ningún problema con el peso. Así negro se ve muy bonito, sin embargo no lo voy a dejar así. Esto es solamente la base, y sobre esto voy a trabajar una técnica, ya les comentaba, la de una falsa oxidación, un metal oxidado. Repito, lo voy a hacer sobre la cerámica y sobre el unicel. Y voy a empezar primero con mi maceta de unicel. Ya tengo aquí entonces mis dos piezas, base negro. Lo voy a hacer a un ladito. Vamos a empezar a trabajar con nuestra maceta y voy a utilizar dos tonos de azul. Voy a utilizar un azul celeste. Si no consiguen un azul celeste, un azul primario les viene bastante bien. Voy a colocar un poquito en mi loseta. Voy a utilizar también un azul turquesa. Si no tienen azul turquesa, el verde agua marina también les funciona bastante bien. Y voy a utilizar también un poco de blanco. El blanco no creo que les cueste ningún trabajo conseguirlo. Y de hecho de blanco voy a utilizar muy poquito, no voy a poner demasiado para no desperdiciar. Muy bien, tengo entonces aquí ya mis tres tonos con los que voy a trabajar. Azul turquesa, el blanco y el azul celeste. Y voy a trabajar con una esponja de hamburguesa, una esponja sintética de estas redondas que también es muy común conseguirlas. Y lo que voy a hacer es humedecerla. Voy a tener a la mano también un pincel plano de cerda natural, que es con el que voy a estar trabajando. Y para el final voy a trabajar también con un pincel redondo de estos que me sirven perfectamente bien para poder dar la técnica de pincel seco.
Voy a empezar hidratando mi pincel plano y voy a tomar un poco de color blanco. Voy a adelgazar de esta forma un poco la pintura, porque esto me va a ayudar a que yo la pueda trabajar de manera más fácil. ¿Y qué voy a hacer aquí? Me voy a ir a todos los relieves profundos, tanto de mi maceta como de mi pieza, y con pequeños golpecitos voy a empezar a aplicar mi color blanco. De esta forma. Lo voy a hacer alrededor también de mis aplicaciones. Aquí adentro. ¿Y qué voy a hacer ahora? Con mi esponja que previamente humedecí, voy a empezar a retirar un poco. Si nosotros observamos las piezas oxidadas, las piezas se oxidan obviamente por la humedad y por el paso del tiempo. Y en muchas ocasiones esas piezas tienen algunas manchas blancas que se empiezan a formar precisamente por el efecto del agua sobre el metal. Entonces, repito, voy a imitar una oxidación. No voy a hacer un metal oxidado como tal, pero ese es precisamente parte y el chiste de los falsos acabados, que sin ser precisamente un metal, a final de cuentas voy a simular o voy a hacer parecer que tanto mi angelito, que es de cerámica, como mi maceta de unicel parezcan un metal, ¿sí? De esta forma. Lo voy a hacer también en esta otra aplicación. Lo coloco alrededor, no importa que la aplicación la manche un poquito, voy a trabajar diferentes colores sobre ella, así es de que no me preocupo mucho. Este es un trabajo a lo mejor, no quiero decir que hecho al descuido o mal hecho, no. Tengo que esmerarme en que mis trabajos me queden bien hechos, pero no tengo que preocuparme de si me quedó muy parejito, si me quedó muy manchado. Lo que quiero finalmente es trabajar en base a puras manchas. ¿Sí? Y aquí vemos cómo se empieza a acumular la pintura, principalmente en las partes bajas. Lo voy a dejar secar un poquito. Mientras seca, la hago a un ladito y voy a trabajar entonces con mi angelito. Y con mi angelito voy a hacer lo mismo. Voy a utilizar este color blanco, pero básicamente sobre las partes bajas o sobre las hendiduras de mi pieza. ¿Sí? Vean, de esta forma. Y con mi esponja, que todavía está húmeda, empiezo a retirar con golpes muy suaves. Empiezo a retirar y empiezo a difuminar mi mancha. Y voy a dejar reposar un rato mi angelito mientras regreso con mi maceta. Aquí tengo mi maceta. Y entonces voy a empezar a trabajar primero con el azul celeste. Tomo un poquito con mi esponja de azul celeste, retiro aquí en mi loseta y voy a empezar a aplicar en algunas partes de manera muy indistinta. No hago mucha presión, son movimientos muy suaves. Si yo hago mucha presión, la pintura va a pasar hasta el fondo de mis aplicaciones y no quiero yo que se vean totalmente azules. Voy a respetar la parte oscura que me dan precisamente los bajos relieves de mi maceta.
Y repito, lo trabajo por partes. Dejamos reposar un poquito. Y lo mismo lo voy a hacer en mi angelito. Tomo un poco de pintura, descargo. Y también en algunas partes voy a empezar a dar algunos toquecitos. En todo el cuerpo, en las alitas. Siempre lo voy a hacer con golpes muy suavecitos, sin apoyar mucho la esponja, porque no quiero que se vean bolitas. A veces hacemos esto, apoyamos, levantamos y se ven muchas bolitas. Yo lo que quiero es que sean golpes continuos para que no se vea la marca de mi esponja. Quiero que esto se vea muy difuminado. Si se ve la marca de la esponja, no se va a ver muy bonito, se los puedo garantizar. Entonces voy a dar puros golpecitos de manera muy suave. Yo sé que a lo mejor ahorita van a decir que no se ve muy bonito, que no se ve muy fino el acabado. Sin embargo, pues bueno, no hemos terminado. Recuerden que esta es parte del proceso. A veces los procesos no nos gustan mucho, pero ya cuando vemos terminada nuestra pieza es cuando realmente empezamos a apreciar nuestro trabajo. Ok, voy a dejar mi ángel reposando un rato y regreso con mi maceta. Recuerden que estoy trabajando con las dos piezas a la vez. Voy a tomar ahora un poco del azul turquesa, voy a descargar también un poquito y lo voy a empezar a intercalar, sobre todo en las zonas donde no di el azul primario. Pero no, o sea, no quiero que se vea una parte de un azul y otra parte de otro azul, no. Quiero que se intercalen los colores, que no se vea dónde empieza uno y dónde termina el otro. Repito, para esto es importante tener mi esponja hidratada, pero no escurriendo de agua. Y muy suavecito. Cada que yo tome pintura voy a descargar un poquito para que no se me hagan manchas muy grandes aquí sobre mi pieza. Y obviamente, si se dan cuenta, no estoy tapando las manchas que hice con el color blanco. Esas necesito respetarlas. Y lo mismo que hice ahí lo voy a hacer en mi angelito. Voy a intercalar el color turquesa principalmente en las partes donde no tengo el azul celeste o el azul primario. Y una vez hecho esto, voy a dejar secar. Aquí sí necesito que esté muy seca mi primera parte, mi pintura, para que yo pueda entonces trabajar la segunda parte. Una vez que yo ya hice esto, tengo también la opción de que si yo quiero que todas estas marcas blancas se noten más, puedo volver a pasar mi pincel y retirar con mi esponja. Yo no lo creo necesario, sin embargo lo voy a hacer para que ustedes vean. De hecho aquí tengo todavía mi pintura y mi pincel. Tomo un poquito más de blanco y con mi esponja empiezo a retirar. Y vean cómo se va a marcar más ese efecto de la oxidación.
Vean cómo se ve que se empiezan a integrar los tres tonos que llevo hasta ahorita, el blanco y los dos azules. Es cuestión nada más de integrar muy bien para que esas manchas se vean muy difuminadas. Repito, no quiero que se vea una parte azul, una parte blanca y otra parte del otro azul. Quiero que los colores se vean perdidos entre sí. Nuestra esponja nos va a ayudar mucho precisamente para que podamos ir dando esos efectos. Perfecto, ok. Mi maceta yo creo que está perfecta así, con este blanco creo que se ve muy bien, no le voy a aplicar más. Solamente voy a dejar que esto repose un poquito nuestro trabajo. Aquí tengo yo ya mi pincel. Tengo aquí, y se los voy a mostrar en la tapita, tengo polvo de oro. Este polvo de oro me va a ayudar a incrementar el brillo que le da la pintura metálica oro a mi trabajo. Sí, entonces aquí tengo yo el polvo de oro, les muestro aquí en el envase cómo se ve. Se ve incluso, si ven que sale un poquito de humo, no es humo, es precisamente porque el polvo es, como es muy ligero, no tiene peso, es a la vez muy volátil. Sí, ahí tenemos nuestro polvo de oro. Y voy a utilizar, pues bueno, la pintura metálica en color oro. Esa ya todos la conocemos. Aquí tengo mis dos tapitas. Polvo de oro, pintura metálica oro. Y voy a trabajar de la siguiente forma. Trabajo primero con mi maceta. Voy a tomar con mi pincel un poco de pintura metálica y sobre mi trapito voy a descargar. Enseguida voy a tomar un poco de polvo de oro y también descargo aquí sobre mi trapito o sobre la servitoalla de papel donde ustedes hayan decidido trabajar. Vean cómo aquí en el trapito se ve el brillo que me deja tanto la pintura como el polvo. Sí, entonces lo que yo voy a hacer es que sin hacer mucha presión y de manera muy suave voy a empezar a descargar sobre todo los relieves de mi pieza. Cuando damos pincel seco, recuerden que debemos de hacerlo en sentido contrario al esgrafiado o al relieve sobre el cual estamos aplicando. Tomo un poco más de pintura. Cada que tome pintura, de igual forma, descargo, tomo polvo y también descargo. Y empiezo a colocar incluso sobre mi maceta. Vamos ahorita a hacer un acercamiento para que ustedes vean cómo el polvo o cómo el brillo se destaca sobre ese relieve que nosotros hicimos al principio o sobre la textura que generamos al aplicar el gesso. Vamos a dar un poquito más. Ahí estamos haciendo un poquito de sombra para que ustedes puedan ver precisamente este efecto que logramos con nuestra textura. ¿Sí? Estamos trabajando con polvo de oro y pintura metálica oro y con la técnica de pincel seco. Y ahí podemos ver cómo se alcanzan a ver los tonos en azul. Hay unas partes, las más profundas, que se ven todavía en negro. Pero aquí quiero destacar todos los altos relieves con mi polvo de oro y con mi pintura metálica. Lo voy a hacer sobre toda mi maceta y voy a pasar también por mis aplicaciones. Esto le va a dar mayor
mayor relieve a mi pieza. Y vean qué bonita se ve la combinación de los dos azules sobre un fondo oscuro con el oro. Mi pincel no lo humedecí previamente, no lo hidraté. Si yo lo mojo, me va a ser muy difícil poder dar este pincel seco. Para esta técnica, mi pincel tiene que estar también, como el nombre de la técnica lo dice, seco. Si está húmedo, se va a ver muy feo o se va a ver muy pastoso. Vean que es una técnica muy sencilla, es una técnica rápida, pero hay que tener un poquito de paciencia para que nos quede bien hecho. Vean que como maceta también se ve muy bonita. Si yo decido usarla como maceta para poder colocar, como les comentaba al principio, una plantita, unas flores artificiales, pinceles, plumas, lápices, colores, pues bueno, también se ve muy bonita como maceta. Pero le vamos a dar nosotros otro fin, vamos a darle otro uso a nuestra maceta. Vean cómo el oro le da bastante brillo y hace que se vea mucho más bonita mi pieza. Se ve como una pieza antigua. Sí, entonces aquí tengo ya mi maceta que me va a servir de base para mi angelito. Y vamos a pasar ahora entonces con nuestro ángel. Dejo aquí a un ladito mi pieza. Tengo aquí mi angelito. Descargo y empiezo a trabajar también sobre las alas en sentido contrario al esgrafiado de mi ángel. Si yo no descargo mi pincel antes de aplicar, repito, me va a quedar una mancha que no se va a ver muy bonita. No quiero, al igual que en la maceta, no quiero que el ángel me quede todo dorado. Solamente quiero dar un poco de luz a las partes altas, que es a las que me voy a enfocar. De esta manera. Repito, cada que cargue pintura es importante descargar. De ahí se ve como el oro destaca, pero no me está tapando los azules que yo di previamente. Muy suave, sin apoyar mucho mi pincel. A lo mejor puedo dar o aplicar un poquito más en todas las orillas de las alas para que las alas destaquen. Y miren que ahorita que ya hice, por ejemplo, una parte de las alas, para que ustedes vean como la parte que tiene oro luce bastante y la parte a la que todavía no le aplico el oro, bueno, se ven ahí los dos tonos o los tres tonos que he utilizado previamente. Dos azules y el blanco. Y el negro que tengo de fondo. Y entonces voy a trabajar con la siguiente ala.
Ya casi terminamos, nos falta poco. Ahorita que terminemos vamos a acercar un poquito más la cámara para que ustedes puedan ver mejor. A ver si ahí con la sombra logramos ver mejor el efecto del brillo. Y ahí lo tenemos. Aquí tenemos las alitas, la parte de atrás, para que ustedes lo puedan ver. Y tengo aquí a un costado mi maceta. Sí, entonces ¿qué voy a hacer ahora? Estoy viendo que me falta una parte antes de terminar. Para que esta parte no se quede así. En el cuello un poquito más. Y listo. Aquí tengo entonces mi maceta. Aquí tengo mi angelito. Y ya tengo un angelito de cerámica y una maceta de unicel junto con mis aplicaciones de pasta flexible, trabajados con la técnica de una falsa oxidación o de un falso metal oxidado. Les repito, ustedes esta técnica la pueden aplicar sobre la superficie que a ustedes se les ocurra, sobre cerámica, unicel, MDF, madera. Ustedes deciden sobre qué técnica trabajan sus piezas. Y vean cómo podemos combinar diferentes materiales. Estoy combinando cerámica, estoy combinando pasta flexible y unicel, y sin embargo no se ve que todos sean materiales diferentes. Parecería que estoy hablando de un metal oxidado, de un metal antiguo, un metal viejo. Y este pues bueno es una pieza con la que podemos decorar alguna parte de nuestra casa, de nuestra oficina. Podemos incluso decorar nuestro jardín también con esta pieza y que se vea ahí perdido entre las plantas como si fuera una pieza oxidada. Y pues bueno, este es el proyecto que nosotros quisimos compartir con ustedes el día de hoy, esperando que les guste. La recomendación de siempre: atrévanse a hacer sus propias creaciones, sus propios proyectos, arriésguense a utilizar otros colores, a realizar la técnica sobre otra superficie. Aquí lo importante es que despertemos nuestra creatividad, que precisamente el hecho de estar intentando y de estar aplicando nuestros productos a lo mejor de manera diferente nos ayuden a descubrir otras técnicas, otra forma de hacer las cosas. Esperamos que este proyecto les haya gustado. Les agradezco muchísimo a todos los que se conectaron y nos hicieron llegar sus comentarios. Les recuerdo que a mí me encuentran aquí en mi página Ricardo Guerra, artista plástico. En la sección de fotos pueden ver los catálogos con todos los productos que tenemos a la venta, y también les pediría que se suscriban y que me sigan a través de mi canal de YouTube, Ricardo Guerra, Manualidades, Pintura y más, donde también van a encontrar muchos proyectos para desarrollar sus manualidades. Gracias por acompañarme y muy pronto nos vemos nuevamente por aquí. Hasta luego.